el que hayas aceptado el destinarnos un tiempo. Sabemos de todas las actividades y solamente pues dar la bienvenida a quienes nos están acompañando. Buenas tardes. Hay personas que han solicitado ingresar desde fuera, ¿verdad? Muy buenas tardes que nos acompañen en este seminario. Y pues damos la bienvenida muy calurosa, muy afectuosa a Estelí, doctora Estelí Jiménez Soto, ¿no? Es egresada de nuestro departamento de agroecología en 2012, una estudiante muy destacada, ¿verdad? Posee el promedio más alto de, no solamente, o sea, de la generación 2012, pero de toda la universidad. O sea, agroecología en ese momento de superlujo, ¿verdad? Porque la estudiante más destacada con el promedio más alto de toda la universidad, pues fue galardonada en esa situación, en esa ceremonia. Estelí realizó su doctorado en la Universidad de California, Santa Cruz, en el Departamento de Estudios Ambientales, Ecología y Biología Evolutiva, y ha realizado un postdoctorado en Ecología Política en esa misma facultad, pero en el área de Ciencias Sociales. Actualmente, fíjense qué trayectoria tan brillante, tan destacada. Bueno, además de eso, quiero anotar que desde la licenciatura, pues claro, ¿verdad? En mucho por el comité que tuvo, pero en gran parte por su inteligencia, por su disposición, su tenacidad, ¿verdad? Ella publicó un artículo científico, entonces eso es ya también un gran logro que no todo mundo lo puede hacer a esas alturas, ¿verdad? Y actualmente la felicitamos mucho porque es profesora investigadora en el Departamento de Nutrición y Estudios Críticos Alimentarios en la Universidad de Syracuse, en Nueva York, Estados Unidos. Felicidades. Su trabajo es interdisciplinario, ¿sí? Y ella hace una intersección entre lo que es la agroecología y la ecología política para comprender las implicaciones sociales y ecológicas de la intensificación de la agricultura y de la conservación de la biodiversidad en México y Estados Unidos. Ahí es muy importante destacar la buena elección que hizo de su estancia preprofesional, que la empezó a vincular también y a trabajar, ¿no? Con un grupo muy destacado, muy relevante, una escuela de pensamiento que impulsan John Vandermeer e Yvette Perfecto desde la Universidad de Michigan, ¿no? Entonces se van concatenando varias cuestiones. Y ella, mediante diversos enfoques teóricos y metodológicos en ecología de comunidades y antropología, pues le permiten estudiar las complejidades socioecológicas en el sistema café de sombra en la región de Soconusco, en Chiapas, y el sistema fresa industrial en Estados Unidos. Ha publicado en diversas revistas arbitradas de ecología y ciencias sociales y desde luego en numerosas conferencias nacionales e internacionales, y actualmente diríamos de los últimos premios que ha recibido es por sus presentaciones en la Organización de Estudios Tropicales, y obtuvo el premio Peter Ashton por el mejor artículo publicado en la revista Biotrópica, ¿sí? Y entonces con su trabajo ella busca contribuir a la construcción de un sistema alimentario más justo, social y ambientalmente. Y cedo el micrófono a Estelí, porque si no, nos llevamos aquí en puros premios y demás toda la sesión. Y Estelí, te agradecemos infinitamente porque sabemos el gran esfuerzo que estás haciendo de hacerte un espacio con todas las actividades que tienes en esta nueva fase de tu vida. Adelante. Muchísimas gracias, Virginia, por la calurosa presentación, y claro, pues muchas gracias a todos, todas por estar aquí. Es un tremendo gusto, un tremendo honor que me hayan invitado como la primera la primera ponente para el seminario de agroecología. Y entonces, pues quiero darle la bienvenida a los estudiantes que están comenzando la carrera de agroecología y felicitarlos por esta grandiosa decisión que hicieron. Y recordarles que al elegir esta carrera están realmente posicionados
para contribuir y repensar la agricultura y los sistemas alimentarios, no solo a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Y es un tremendo compromiso poder hacer esto, ¿verdad? Es un compromiso social, tener las habilidades, la capacidad de poder integrar la ecología y las ciencias sociales, y ustedes van a tener esa capacidad, esa oportunidad de enfrentarse a los retos de la interdisciplina, pero también a la riqueza que te deja poder hacer estas colaboraciones interdisciplinarias. Realmente desde la trinchera en la que ustedes elijan desenvolverse al salir de la carrera, yo les aseguro que van a salir con habilidades desde teóricas hasta prácticas para poder contribuir a la agroecología. Y eso yo lo he vivido y siempre me gusta recordárselo a los estudiantes de agroecología. Yo creo que una de las experiencias más ricas del departamento ha sido poder exponerme a una gran cantidad de temas relacionados a la agricultura, la biodiversidad, desde la mirada ecológica y social. Y pues nos da esa mirada única de los dentro de grupos interdisciplinarios, que es clave en el mercado laboral hoy en día. O sea, esto yo lo he vivido desde que empecé a aplicar como estudiante postdoctoral, y ahora ya como profesora ha sido clave haber tenido la oportunidad de cruzar las barreras disciplinarias. Claro que esto no sucede sin retos, ¿verdad? Y me encantaría pues discutir esto en la parte de preguntas al final de la charla. También, obviamente, agradecerles a los profesores, las profesoras en el Departamento de Agroecología, que fueron mis primeros mentores en la agroecología, y que pues les agradezco mucho, porque sin ellos y sin sus enseñanzas, pues no estaría aquí donde estoy el día de hoy. Entonces, se los agradezco mucho y siempre los llevo muy cerca de mi corazón. Bueno, la charla del día de hoy se titula Agroecología y Ecología Política, reflexiones sobre la biodiversidad, el control de plagas y el trabajo migrante en sistemas de café de sombra. Esto es desde la visión latinoamericana y desde mi experiencia en los Estados Unidos. Y me gustaría comenzar mi charla hoy abordando algunas de las preguntas generales que motivan mi programa de investigación y quién soy como científica agroecóloga. Uno de los problemas más urgentes de nuestro tiempo es comprender los motores y las consecuencias de la pérdida de biodiversidad, reconocidos junto con el cambio climático y la inseguridad alimentaria mundial como la triple amenaza del antropoceno para la humanidad. Y la agricultura es importante para esta atención por dos razones particulares. En primer lugar, los sistemas agrícolas industriales y el cambio de uso de la tierra son los principales factores que influyen en la disminución global de las especies y el cambio climático global, a medida que la tierra se convierte de paisajes complejos a paisajes simplificados. En segundo lugar, la agricultura no son solo malas noticias para la biodiversidad. De hecho, los esfuerzos de conservación de la biodiversidad a largo plazo y el bienestar humano dependen de la conservación dentro de los sistemas agrícolas. Y la ciencia ecológica ha reconocido cada vez más la centralidad de la biodiversidad en los agroecosistemas para poder mantener las funciones y que después se traducen en servicios como, por ejemplo, el control de plagas, la polinización, la salud del suelo, el suministro de alimentos, lo que a su vez mejora la capacidad de adaptación de los agroecosistemas. Y bueno, este es un gráfico que les demuestra la importancia de tener una matriz diversa en la agricultura. Como agroecóloga, estoy interesada en comprender los vínculos entre la biodiversidad, la función de los ecosistemas, los servicios de los ecosistemas
y los medios de vida humano, tanto en paisajes complejos como en los paisajes simplificados, porque a veces hablamos de la biodiversidad y las funciones ecosistémicas y la agroecología desde la visión de los sistemas ya diversificados, pero tenemos que también tomar en cuenta que la mayoría, una gran cantidad de tierra de agricultura sucede en un estado de agricultura industrial, ¿no? Entonces, hablar en ese contexto es importante también. Entonces, como tal, mi trabajo está motivado por 3 preguntas. Primero es qué principios y procesos ecológicos explican la biodiversidad y promueven servicios ecosistémicos como el control de plagas y enfermedades en los agroecosistemas, cómo se expresan las contradicciones y los retos de la conservación de la biodiversidad en sistemas de producción agroecológica y qué procesos políticos, económicos y territoriales influyen en la transición agroecológica en los contextos industriales. Y un poco para darles un contexto, tal vez algunos de ustedes apenas están escuchando la palabra, el concepto de la ecología política o el campo de la ecología política, y esta nos proporciona un marco de análisis crítico de los problemas socioambientales. Además, ayuda al análisis de la coproducción de la naturaleza y la sociedad, y reflexiona sobre cómo las relaciones de poder y el capitalismo, se entrelazan con los medios de vida y el ambiente. Entonces, los conflictos que existen, por ejemplo, en el acceso a recursos, eso sería analizarlo desde un contexto de la ecología política. Y aquí les doy algunos autores para leer si están interesados. En América Latina y también en el norte global. Bueno. Y he examinado estas preguntas en los sistemas de fresa en California y en Florida, en mi postdoctorado. Y la producción de fresa es uno de los sistemas más intensivos en el uso de químicos en los Estados Unidos. Casi el 80% del agua, además, que se usa en la agricultura en California, es para irrigar este tipo de cultivos. Y aquí he estudiado los desafíos y las oportunidades para la transición agroecológica en un contexto industrial, donde los productores enfrentan la presión de las enfermedades fúngicas, las desigualdades económicas, sociales, políticas, deudas, y realmente la dificultad de rotar las tierras en un contexto de rentas muy caras, y también la presión del desarrollo urbano, ¿no? Que encarece las tierras. Entonces, esa clase de preguntas que incluyen la cuestión ecológica, en este caso el manejo de enfermedades de hongos, y también la complejidad social, económica en la que se desenvuelven los productores de la fresa. Bueno, pero en mi trayectoria destaca mi trabajo en sistemas agroforestales de café, como mencionó Virginia, de sombra, en el modelo de plantación en la región del Soconusco en Chiapas. Y hoy me gustaría centrar exclusivamente en este trabajo. Y estudio el café porque es uno de los cultivos tropicales más importantes a nivel mundial. Es considerado muy importante por su valor bruto de producción, como el número de familias que dependen de él. Además, la mayoría de las regiones cafeteras en América Latina y el mundo están dentro de puntos críticos de biodiversidad tropical y subtropical, o hotspots, en áreas que se prevé que experimenten impactos severos del cambio climático, invasión de especies y también, incluso pérdida de biodiversidad, ¿verdad? Y esto hace de los sistemas agroforestales de café hábitats importantes para la conservación de la biodiversidad, las funciones de los ecosistemas y el sustento humano. Los agroecosistemas cafetaleros existen en un continuo socioecológico en el que interactúan múltiples capas de complejidad, ¿verdad? Tenemos una gran diversidad de grupos sociales,
intensidades laborales, tamaño de las fincas es diverso, y también el grado de acumulación de capital está representados y se superponen dentro de este espectro de complejidad ecológica. Por lo tanto, el café se cultiva de diferentes maneras, ¿verdad? Con diferente estructura de vegetación, diversidad de especies y composición, así como con diferente intensidad de manejo. Está el café rústico, donde las plantas de café crecen, vamos a ver si tengo acá, crecen bajo la sombra de bosques maduros, el policultivo tradicional con un moderado manejo de la sombra, el policultivo comercial con árboles de doble propósito, generalmente frutales y leguminosas, el monocultivo sombreado con una sombra monoespecífica, una sola especie de sombra o una combinación de especies de inga, y finalmente el café a pleno sol. Y este café de sombra que les muestro acá, en esta parte del espectro de complejidad, proporciona hábitat para especies importantes. Alberga una serie de interacciones que promueven servicios ecosistémicos como el control de plagas, etcétera, el secuestro de carbono, y también apoya a millones de pequeños productores. Estos sistemas son, de hecho, sitios muy importantes para la conservación de la biodiversidad, y entonces han recibido una atención significativa en la literatura de conservación. Incluso en los 80, después más o menos a principios de los 90, con el boom de la conservación de la biodiversidad, la literatura de café es muy interesante, pasa de un enfoque productivista, por ejemplo, encontrar cuáles son cuestiones como de manejo de fertilidad del suelo y producción, hacia un enfoque más de conservación. Entonces, es interesante cómo se ha ido representando el café, cómo hemos ido construyendo al café de sombra a través de los años, con también las influencias en el avance científico de otros campos de investigación, ¿no? Sin embargo, y a pesar de los beneficios de la complejidad ecológica, en esta charla yo voy a argumentar que los resultados de la conservación de la biodiversidad en gran medida están en contradicción con la vida de los trabajadores migrantes, particularmente en sistemas que requieren mucha mano de obra, como los sistemas de café de sombra en plantación, destacando entonces el potencial y las contradicciones, los desafíos de la agroecología y la conservación, y además también las desigualdades sociales en la agricultura de plantación. Entonces, es un poco poner en consideración, en contexto, la conservación de la biodiversidad dentro de un esquema de plantación de intensidad laboral, ¿no? ¿Cuál es el significado de la biodiversidad en un sistema de plantación? Esto es lo que voy a plantear el día de hoy. Y aunque la mayor parte del café en América Latina es producido por pequeños agricultores en menos de 5 hectáreas de tierra, a nivel mundial casi el 30% del café se produce en grandes plantaciones que también practican la agricultura de sombra para la exportación y dependen de la mano de obra durante todo el año. Estas plantaciones coexisten en el modelo productivo de café campesino, que le llamamos también el café social, de los ejidos que habitan en los márgenes de estas grandes plantaciones, algunas de hasta 300 hectáreas. Con la consolidación de la agricultura, algunas han logrado expandir ese territorio con las respectivas maniobras legales, ¿no? Centrarse en el término plantación es fundamental hoy en día porque estos paisajes extractivos, en términos sociales, a gran escala, controlan la mayor parte de la tierra cultivable del planeta y, por lo tanto, condicionan la vida de sus alrededores y de los campesinos que producen y viven en sus márgenes, ya sea que participen, resistan o rechacen estas estructuras opresivas. En este sentido, la dinámica de la plantación de café define tanto las relaciones ecológicas
como la vida de las personas cuyo trabajo principal es el café. Muy bien. Entonces, el trabajo que voy a abordar se llevó a cabo en una plantación de café orgánico de sombra de 300 hectáreas, que se puede categorizar como una mezcla de policultivo tradicional y comercial dentro de la región del Soconusco. Y voy a hablar primero sobre cómo la complejidad ecológica se relaciona con los servicios ecosistémicos, específicamente el control de plagas. Luego voy a discutir qué factores son importantes para mantener la biodiversidad, centrándome en las hormigas, porque son uno de los artrópodos más diversos en los agroecosistemas tropicales y contribuyen de una manera importante al control de plagas. Y finalmente voy a hacer una transición para hablar sobre cómo, a su vez, los resultados de la conservación de la biodiversidad presentan desafíos para los trabajadores de las plantaciones y por lo tanto son desafíos también para la agroecología, ¿no? Para el escalamiento de la agroecología y para las narrativas de la conservación de la biodiversidad en general. Y el argumento central del trabajo es que la diversidad de insectos benéficos está directamente relacionada con el hábitat y la disponibilidad de recursos, y que las estrategias de conservación, las prácticas de manejo y las narrativas de conservación a veces chocan con las experiencias de vida de los trabajadores, lo cual agrava su vulnerabilidad. Y entonces cuando hablamos de manejo de biodiversidad, de manejo y conservación, pues tenemos que tener en cuenta estas experiencias. Y entonces en esta parte de la charla me centro en cómo la complejidad ecológica se relaciona con los servicios de los ecosistemas, específicamente el control de plagas. La complejidad en un sentido ecológico es la caracterización espacial, temporal y estructural de un ecosistema. Por ejemplo, la variación en la diversidad de plantas, alimentos y recursos de nidificación, diferentes tipos de arquitecturas de plantas. Y en el campo de la ecología, un objetivo central es determinar la importancia de esta complejidad en el mantenimiento del funcionamiento de los sistemas. Específicamente, los ecólogos buscamos comprender cómo los factores ambientales influyen en los atributos de la biodiversidad, como el número de especies, su abundancia, la composición, las interacciones entre especies, no solamente interacciones tróficas como la herbivoría y la depredación, pero también interacciones no tróficas como los mutualismos y otras interacciones que componen el mundo natural. Y gran parte de la investigación teórica y empírica en ecología revela sistemas agroecológicos que persisten como resultado de interacciones complejas. Por lo tanto, las estrategias agroecológicas que integran tanto la conservación como la producción de cultivos son cada vez más necesarias. Y es en esta parte del espectro de complejidad de los sistemas cafeteros donde interacciones complejas contribuyen a una serie de servicios ecosistémicos, ¿verdad? Estos complejos agroforestales albergan una red de especies que interactúan y que influyen últimamente en la producción y entonces la resiliencia del café. Esta es una versión muy simplificada de la red de interacciones que da como resultado el control de plagas en sistemas complejos y involucra más de 20 organismos, 6 procesos ecológicos y muchas interacciones no lineales que pueden contribuir al control de plagas y enfermedades. Muchos de ustedes van a tomar clases con el profesor Juan Antonio, con quien van a leer mucho de este sistema, que es muy interesante, un sistema modelo para entender los conceptos de complejidad y interacciones multiespecie. Y me gustaría llamar su atención sobre este pequeño escarabajo, aquí, acá,
que ha sido el foco de mi trabajo en el control biológico de plagas. La broca es la plaga más importante para el café, el insecto plaga más importante para el soconusco, ¿verdad? Y este escarabajo perfora galerías dentro de los granos de café donde las crías se alimentan, se reproducen y la broca ataca los frutos de café desde sus primeras etapas y continúa hasta que los frutos maduran. Si este daño persiste, el rendimiento puede reducirse hasta 35%, lo cual es bastante significativo. Esta es una ilustración científica, una clase que di en la Universidad de California en Santa Cruz. Un estudiante decidió escoger este sistema modelo para dibujar, pues hacer ilustraciones científicas de las plagas del café y sus enemigos naturales. Está muy bonita. Bueno. Dada la simplificación y el cambio climático, la abundancia de la broca ha aumentado en las fincas de café, ¿no? Particularmente en el café bajo sol. Y el cambio climático global también está ampliando la distribución de la broca a nuevas regiones cafetaleras. Ok. La broca del café es controlada ya sea directa o indirectamente por una gran variedad de insectos, pero sobre todo las hormigas, en particular la hormiga azteca Sericea sur. Esta es otra ilustración, pero aquí está en vivo. Y esta hormiga construye nidos de cartón en árboles de sombra y usa las plantas de café para buscar alimento. Ahí en las plantas de café mantiene un mutualismo con un insecto escama, un homóptero, en el que las hormigas protegen las escamas a cambio de comida. Como en un mutualismo, las hormigas protegen a la escama y reciben una sustancia dulce que la escama les provee. Y como resultado, entonces, las hormigas a menudo defienden agresivamente las escamas y mantienen altos niveles de actividad cerca de los frutos de café. Por lo tanto, protegen indirectamente las plantas de otros herbívoros como la broca. Estos videos son, algunos de ustedes ya habrán visto estos videos y pues es muy chido, ¿no? Poder ver esto. Bueno. Las hormigas proporcionan un control biológico bien sólido de la broca del café en las plantaciones bajo sombra. Y estos son resultados de un estudio que hicimos con Juan Antonio en el 2013, donde muestreamos sistemáticamente a las hormigas y correlacionamos la presencia de las hormigas con la con la infestación de broca. Entonces, lo que pueden ver aquí es que las plantas de café con al menos una especie de hormiga presente tienen una infestación significativamente menor que las plantas donde no hay ninguna hormiga. Sin embargo, el control biológico de la broca es principalmente el resultado de la interacción entre muchas especies y, de hecho, las hormigas se pueden clasificar en muchos gremios diferentes dependiendo de sus preferencias de alimentación y anidación, ¿no? Por ejemplo, hay hormigas que construyen nidos en los árboles, otras que son ramiteras, que hacen nidos dentro de ramitas secas. Y esta diversidad está asociada con tasas bajas de infestación en fincas de café de sombra. Aquí está otro artículo que publicamos con un amigo, Jono, en Myrmecological News. Y pues estas bajas tasas de infestación están asociadas con la alta diversidad de hormigas, porque estas hormigas pueden atacar a la broca del café a través de una variedad de mecanismos en diferentes etapas biológicas, y ya ustedes en sus clases de ecología van a abordar el tema de la complementariedad y el nicho ecológico, la importancia de mantener muchas funciones, de ocupar muchas funciones en el ecosistema. Bueno,
Pero ¿qué explica esta diversidad de hormigas en los bosques agroforestales? De hecho, es una pregunta bien importante para la ecología. ¿Cómo explicamos esta diversidad? Entonces, en esta parte de la charla, analizo los factores y los principios y las prácticas de manejo que son importantes para mantener su diversidad. El manejo agrícola es fundamental para el sustento de diversas comunidades de hormigas porque son diversas, son sensibles a los cambios en el hábitat y la disponibilidad de recursos. Por ejemplo, la disponibilidad y distribución de alimentos, la preferencia de microhábitats, la competencia, etcétera, son factores que afectan la diversidad de hormigas. Y de hecho, hemos observado que la complejidad del hábitat y la diferenciación de nichos desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la diversidad funcional y de especies. Y aquí, entonces, les presento este concepto que es importante en la ecología de ensamblaje de comunidades, que es muy útil, es un marco teórico súper útil para comprender cómo los resultados del manejo agrícola traducidos en factores de hábitat locales y regionales, influyen en las comunidades ecológicas, ¿no? Y el ensamblaje de comunidades es el conjunto de procesos que determinan las especies que pueden existir dentro de dicha comunidad y refleja esos patrones particulares de colonización de especies, ¿no? La supervivencia, la coexistencia entre especies. Entonces, por ejemplo, en los paisajes cafetaleros tenemos un grupo regional de especies que se dispersa para colonizar nuevos espacios y en este proceso va encontrando diversos filtros ambientales y bióticos, ¿no? Como la temperatura, parásitos, competencia, otras comunidades locales, parásitos. Y entonces va llegando generando o creando, construyendo esas comunidades locales, ¿no? Que determinan sobrevivencia y coexistencia de las especies. Y bajo este marco, un sistema cafetalero que proporciona una variedad de espacios de colonización, alimentos, recursos de anidación, mantendría hipotéticamente, ¿no?, una mayor diversidad y funciones de especies. Y entonces, en un estudio quisimos probar esta teoría para ver la importancia del concepto de ensamblaje de comunidades y los nichos en la diversidad de especies, y descubrimos que la complejidad del hábitat juega un papel bien importante en el mantenimiento de la diversidad de especies. O sea, que en esos filtros existe una gran diversidad en el hábitat. Entonces, por ejemplo, al observar la diversidad de estratos de anidación, esto quiere decir la disponibilidad de nidos en el espacio vertical del cafetal, las comunidades de hormigas son distintas entre las plantas de café, aquí en café, y los árboles de sombra. Este es un NMDS que proporciona una representación visual de patrones de proximidad. Entonces, por ejemplo, si hay unos puntos que están muy cercanos, quiere decir que la identidad de especies es muy similar, y a medida que se separan, la identidad es diferente. Entonces, podemos ver que la comunidad, la composición de la comunidad es diferente en este espacio vertical. Es decir, las comunidades de hormigas son diferentes entre árboles y plantas de café. Y en términos de manejo, lo que esto significa es que proporciona una diversidad de espacios de anidación para las hormigas, y esto es fundamental para promover su diversidad y su complementariedad. Hicimos algo similar, y esto no tengo una diapositiva para esto, pero también hicimos un estudio en el que quisimos ver cómo afectan los tipos y los tamaños de nidos, ¿no? Y encontramos que esos sitios que tienen más diversidad de distintos tipos de ramitas para anidación albergan más diversidad. Entonces, mientras más complejidad, más diversidad. Y bueno,
La estructura de la vegetación es otra medida de la complejidad del hábitat y esto también es muy importante para muchas especies, sobre todo las especies que son sociales, como las hormigas, ¿no? Las abejas, por ejemplo. Y entonces, para las hormigas, la estructura de la vegetación puede determinar la eficiencia en la búsqueda de alimentos. Y esto es muy interesante porque precisamente es el método, este entendimiento es precisamente el método más antiguo del control biológico. O sea, las civilizaciones más antiguas han utilizado este conocimiento de la importancia de la conectividad en el paisaje para manejar sus sistemas agrícolas, ¿no? Esto es hace 1700 años en la antigua China se utilizaban las hormigas o Ecófila esmaragdina para el control de plagas de insectos en naranjas en los sistemas agrícolas. Y este conocimiento se ha utilizado para controlar las plagas. De hecho, los registros más antiguos del control biológico de plagas datan desde hace 1700 años, involucran esta hormiga y la conexión de tiras de bambú para facilitar la colonización y búsqueda de alimento de hormigas en otros árboles, ¿no? Entonces, la conectividad del paisaje es muy importante. Y en sistemas agroforestales de café, los recursos de conectividad promovidos a través de la conservación pueden ser importantes para estos insectos y sus funciones. Sin embargo, la simplificación de la agricultura, que reduce esta conectividad a escala local y también del paisaje, puede impedir la movilidad y el control biológico. Y aquí, si tienen ahí por ahí su cámara, pueden apuntarle a este código y leer un poquito más sobre lo que hicimos para pues, probar la importancia de la conectividad en el control biológico. También publicamos este artículo en Biotrópica, que es el que mencionó Virginia, que ganó un premio. Y entonces encontramos que, bueno, nosotros conectamos plantas de café con los árboles de sombra que tienen nidos de hormigas y básicamente lo que queríamos ver es si la conectividad tiene un efecto en la actividad de las hormigas y por lo tanto eso se traduce en más control de broca. Y efectivamente encontramos que las plantas que estaban conectadas tienen mayor actividad en las plantas de café y hay un efecto en ambas plantas, ¿no? Las plantas que están conectadas y las plantas que no están conectadas tienen más actividad, pero las plantas conectadas tienen aún mayor conectividad que las que no están conectadas, ¿no? Y esto tiene un efecto en el control biológico, que las plantas con conectividad tienen más remoción de broca del café. Okay. Esto sugiere que la complejidad del hábitat, en este caso la promoción de la diversidad de los recursos de anidación y la capacidad de dispersión de las hormigas, puede tener una influencia positiva en la diversidad de especies y la capacidad de alimentación, mejorando potencialmente el control de plagas. Bueno. Y en esta parte de mi charla, ahora me gustaría poner en conversación esta parte de la conservación de la biodiversidad como un manejo ideal de la agroecología con las experiencias de los trabajadores migrantes de las plantaciones de café y los efectos materiales y simbólicos de esta biodiversidad en la vida de las personas. Como había dicho, el café ha tenido una presencia súper importante en la narrativa de la conservación y hemos definido mucho de la conservación de la biodiversidad gracias a estos sistemas que son muy ricos en especies y que además sabemos son muy importantes, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa dentro de estos sistemas a nivel social? Y una de las
cuestiones que yo me di cuenta haciendo mi trabajo de campo es que, bueno, no hemos explorado ciertas preguntas sociales críticas dentro de los sistemas de café de plantación, ¿no? Bueno, hablamos mucho de los sistemas campesinos, el sistema social de café, pero ¿qué pasa con los sistemas de plantación que utilizan mano de obra? ¿Qué beneficios tiene la diversidad, ¿no? En este sentido. Y bueno, el café, digamos, esta parte de la biodiversidad de conservación en el café ha tenido muchos beneficios en el mercado, ¿verdad? La participación en mercados alternativos, por ejemplo, orgánico, cultivado a la sombra, amigable con las aves. Y esto ha sido parte de una estrategia muy exitosa del marketing del café, que ha traído a los consumidores ecológicos y conscientes socialmente, principalmente en el norte global, ¿no? En Estados Unidos, Europa, etcétera. Y en el imaginario de la conservación de la biodiversidad, las plantaciones de café de sombra a gran escala se ofrecen al mundo como protectores de la tierra, como lugares con vastos recursos naturales. Y esta es una visión muy atractiva del paisaje de café de sombra. Es una visión que también, sin embargo, esconde la experiencia de los jornaleros, sus luchas agrarias, las alegrías y las historias que le dan sentido a este lugar. Y entonces, para hacer esto en esta charla, vamos a hablar ahora sobre los jornaleros en el café, porque a pesar de ser una parte importante de la fuerza laboral de las regiones productoras en América Latina, los trabajadores agrícolas son uno de los actores más marginados dentro de la cadena productiva de café. También es importante hablar del trabajo en sistemas agroforestales por dos razones. En primer lugar, hay una escasez mundial de fuerza de trabajo, y esto abre entonces preguntas acerca de la viabilidad de la agroecología dentro de un contexto de escasez de trabajo, ¿no? Y en segundo lugar, los sistemas agroforestales son intensivos en cuanto al trabajo que requieren para su manejo. Este es un trabajador en una plantación de café podando un árbol de gravileas. Y en este caso, el mantenimiento de árboles es uno de los aspectos más exigentes. Es esta fuerza de trabajo vital. ¿Qué pasó aquí? Okay. Esta fuerza de trabajo vital es muy escasa y también es costosa de mantener. Claro que también se ha vuelto mucho más claro ahora con la pandemia que los trabajadores no son tratados de manera justa y que la agricultura alternativa continúa oscureciendo en muchos casos la mano de obra, como es el caso de las certificaciones, algunas certificaciones orgánicas y otros alimentos alternativos, entre comillas, ¿no? Ups. Bueno, la región del Soconusco ha estado históricamente determinada por la lógica de las plantaciones de café, tanto ecológica como económicamente, y el paisaje cafetalero es un lienzo diverso, socioecológicamente hablando, donde conviven la pequeña propiedad, junto con el sector agroindustrial, que está representado por estas grandes plantaciones, y que también producen café de sombra para exportación. Las plantaciones o fincas son operaciones agrícolas a gran escala, muy especializadas, que se caracterizan por inversiones intensivas y mano de obra asalariada. Y esta es una finca o plantación como muchas otras en las montañas del Soconusco. Cuando uno llega a las fincas, durante la cosecha, el Soconusco nos recibe con un característico olor a café tostado. Como dirían los trabajadores, la finca está alegre, y se refieren a la actividad que trae la cosecha de café a esta región. Y cientos de familias migrantes llegan a la región, principalmente desde Guatemala,
para cosechar café, y se mezclan también con una fuerza laboral permanente que vive en estas plantaciones a menudo a través de varias generaciones. Y estos son pequeños pueblos, son como pequeños pueblos cafetaleros que están incrustados en las montañas. Hay una clínica, tienen escuela, hay una tienda, y a los cosechadores o tapiscadores de café se les da diariamente vales de comida, ¿no? Para tortillas, frijol, arroz y café. Entonces, analizar la biodiversidad en el contexto de la plantación nos obliga necesariamente a ver la biodiversidad como un proceso y un imaginario, como una construcción social, haciendo eco del trabajo en el Plantacionoceno. Pensar a través de la plantación también revela las luchas, la violencia racial y de clase que digamos que sucede por la estructura de la plantación y que se experimenta, digamos, en los cuerpos de los trabajadores, que de otra forma, pues, permanecerían invisibles. Y bueno, Sara Beskey, en su trabajo con el té en Darjeeling, explica que las plantaciones pues son paisajes de imperio regidos por procesos de consumo, producción y expansiones coloniales. Y una de las preguntas que aún tenemos pues es cómo entienden los trabajadores estas plantaciones en su sentido ecológico y su sentido social. Entonces, realicé una investigación etnográfica. Gracias, Virginia, por tus enseñanzas allá en Veracruz con la etnografía. Y esto en una plantación de café de sombra en la región del Soconusco, con 15 familias migrantes guatemaltecas. Viví con ellos y con ellas durante la temporada de Tapiscar. Y bueno, los métodos que utilizo dentro de las ciencias sociales se basan en la tradición de la antropología interpretativa, que enfatiza la importancia de los símbolos, las experiencias y las opiniones individuales. Entonces, en inglés le dicen el deep hanging out, el cotorreo profundo. Bueno, y como una pequeña viñeta histórica, el establecimiento de plantaciones en esta región se inició en el siglo XIX y esto facilita la inserción del Estado en el mercado capitalista global. O sea, el Soconusco era un powerhouse, ¿no? Durante este siglo y gracias a la inversión de los colonos europeos en esta región. Entonces, pero además el Soconusco es bien famoso por su café de sombra y la ruta del café, ¿no? No sé si algunos de ustedes tal vez han ido, se han montado en los carritos y han ido a este destino turístico que es muy popular y resaltan los sabores locales en términos de las características especiales del café, pero también figurativamente, ¿no? En términos de esta presentación seductora de la diversidad ecológica y cultural. Entonces, este lugar pues es muy interesante por su valor para la conservación, como les demostré, pero también muy interesante sociológicamente. Y en el mercado, pues el café de sombra se publica con imágenes que nos recuerdan a bosques naturales conservados, lugares con vastos recursos naturales, jardines exuberantes con quetzales, jaguares, tapires. Y realmente el papel del ser humano parece bastante indefinible en estas imágenes, ¿no? La conservación de la biodiversidad en estas plantaciones también se desenvuelve con una narrativa de exclusión que es muy prominente, predomina en el Soconusco, y estas señales son muy comunes en las plantaciones, donde no se permite la caza, la extracción de recursos naturales, y es una dualidad entre la naturaleza y la sociedad muy impresionante. Entonces, este imaginario de los cafetales de sombra también está presente en el discurso popular. Cuando uno se mete al TripAdvisor, uno ve los guest books en las plantaciones, pues uno encuentra mucho de esta narrativa, ¿no? ¿Quién pensaría que el café huele al paraíso? Es un paraíso natural y hay muchas referencias a el Edén, ¿no? O sea,
al Edén en su sentido bíblico, lo cual me parece pues muy teóricamente interesante de cómo construimos la naturaleza en la sociedad, ¿no? Entonces, Candace Slater argumenta lo siguiente, que creo que resuena mucho con esto, ¿no? Estas narrativas de conservación son representaciones de un paisaje natural o aparentemente natural en términos que conscientemente o inconscientemente evocan el relato bíblico del Edén. Y estas narrativas subyacen y dan color a mucho de lo que aceptamos como hecho sobre las personas y lugares particulares. Las narraciones destacan historias de nostalgia por un pasado perfecto o temores profundos sobre la pérdida continua. Y la biodiversidad también puede servir como un foco de una historia ecocéntrica en la que los seres humanos se ven obligados a desempeñar un papel que es ambiguo sí, básicamente ambiguo. Y entonces el análisis de Slater de esta implicación de las narrativas en la Amazonía, por ejemplo, en el caso de su trabajo, nos ayuda a apreciar cómo las narrativas excluyentes de la conservación promueven una visión sesgada de un espacio, que de cierta manera pues oscurece la vida de las personas. Y hasta cierto punto la narrativa de conservación que prevalece en las plantaciones se basa mucho en esta exclusión de los trabajadores agrícolas, representa las plantaciones como lugares de bienestar social y ecológico, que de reconocerlo pues haría estas narrativas mucho menos idílicas, ¿verdad? Entonces aquí pues sostengo que la experiencia humana está oscurecida dentro de la narrativa de la conservación y estas imágenes edénicas de los paisajes crean mitos. Esta representación contrasta notablemente con la experiencia de los trabajadores, que a menudo pues hablan de los abusos, de los trabajos forzosos, de la inseguridad alimentaria que se vive en estos paisajes que son pues biodiversos, ¿no? Más específicamente, en relación con la conservación, los trabajadores de las plantaciones expresan su temor a lo que está debajo de la hojarasca. Entonces, por ejemplo, este trabajador dice, cuando hay sombra hay mucha hojarasca y da miedo porque hay serpientes, también da miedo entrar en el monte. Otro trabajador dice, es difícil recoger el café aquí, peor cuando está enmontado. El café escasea, apenas piscamos. Luego, cuando uno va a entregar el café, le quitan a uno un poco más. Muchos también comparan la plantación de café orgánico de sombra con el régimen convencional de muchas plantaciones adyacentes, donde ellos dicen, bueno, entre comillas, el suelo está limpio, la productividad es mayor, y muchas veces los propietarios de esas fincas pues tienen más medios para proporcionar una mejor vida a los trabajadores de plantación. Y esto es una contradicción muy importante, ¿no? Pensar en la biodiversidad en el contexto de la plantación ilumina la experiencia de los trabajadores. Y este conflicto que surge cuando la conservación de la biodiversidad se encuentra con la vida de las personas, también resalta las contradicciones del manejo agroecológico. No solamente es más difícil trabajar en un café de sombra, sino que también es potencialmente más costoso y desafiante para los productores y los dueños, ¿no? Mantener altos rendimientos, que sean atractivos para trabajadores a los que se les paga por destajo es muy, pues es problemático, ¿no? O es un reto. Y bueno, aquí podría establecer similitudes con mi trabajo en sistemas de fresa y podemos platicar más de eso al final. Entonces, en conjunto, este trabajo se une a una serie de estudios ecológicos, ¿no? Que sugieren que promover la diversidad dentro de los agroecosistemas mejora las funciones y los servicios. Entonces, más específicamente, el trabajo destaca la importancia de conservar la complejidad del hábitat para insectos benéficos y muestra que para lograr el control autónomo de plagas necesitamos una diversidad de especies depredadoras y una variedad de recursos también. Pero
la diversificación de los sistemas agrícolas tiene que ir más allá de la búsqueda de objetos ecológicos y trabajar en esferas estructurales, sociales, culturales y económicas con atención a pues estas contradicciones, ¿no? Como entonces les muestro estas contradicciones de la conservación y en el contexto de plantaciones, de la intensificación laboral. Y finalmente, pues sugiero que un cambio del paradigma de la narrativa de conservación en el sistema de café específicamente debería reconocer las experiencias de los trabajadores, no solo las formas en que los trabajadores agrícolas experimentan injusticias en la plantación, como las prohibiciones, los salarios desiguales, el trabajo forzado, el dolor corporal, sino que también las formas sutiles y creativas de la resistencia, ¿no? Las formas en que los trabajadores pueden ejercer su autonomía. Y bueno, aquí es una fotografía de una mamá con su hijo, los dos tapiscadores, pues están colectando hierbas silvestres que crecen dentro del cafetal, ¿no? Un poco para abrir a la discusión, bueno, cuáles podrían ser algunos beneficios de la biodiversidad para el trabajador migrante. Y pues agradecerles mucho por estar acá y estoy pues abierta a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Estelí. Ve los aplausos. ¿Verdad? Muy bien, pues tenemos esta parte de la sesión. Agradecemos infinitamente tan interesante, tan enriquecedora charla. Si gustan hacer preguntas, comentarios, adelante, por favor. Si quieren hacer preguntas por el chat, también está bien. Puedo tomar preguntas en el chat también. Aunque dice que el chat solo está disponible para los miembros del Teams. En caso de que los escriban, Estelí, yo te lo puedo leer. ¿Sí? Ok, perfecto. Adelante, maestra Laura, adelante. Pues muchas felicidades, Estelí, muy interesante. Primero destacar el perfil que tú tienes para haber trabajado en diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Y creo que es un plus que no está suficientemente valorado afuera, pero que es muy importante y que los agroecólogos están logrando, ¿no? Cada vez más encontramos estos perfiles, pues bien interdisciplinarios, en donde puedes entender de ciencias sociales, de ecología, pues ya a niveles mucho más profundos, ¿no? Válgase la expresión. A mí me llama mucho la atención el asunto de la mano de obra, porque para otros sistemas orgánicos, y ahorita hay una pugna también, hay todo un debate para mano de obra, criterios, digamos, de lo que podría llamarse como mano de obra infantil, que cada vez está siendo más juzgado, por supuesto, por el consumidor y por las organizaciones internacionales, y que no es fácil decir, bueno, ¿cómo hacemos para que los hijos de los productores conozcan, por ejemplo, sobre el café, si no los llevamos a la parcela, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas tienen que analizarse también. Sí. Pero me llama la atención también el asunto de la disponibilidad de la mano de obra, porque en otros sistemas orgánicos, los productores tienen que pagar mucho más a los cosechadores, a los trabajadores en las huertas orgánicas,
porque el trabajo que se hace ahí, primero es porque el trabajador también se defiende, ¿no? Y que está bien. O sea, tú dices, oye, pues es que si tú vas a ganar más por este producto, debes pagarme más por la cosecha, por el trabajo que se haga acá. El segundo elemento que tenemos es con los programas gubernamentales que tenemos en México, sabrás que con el programa de Sembrando Vida, los productores reciben 4,500 pesos mensuales, más 500 pesos que se ahorran en cada pequeño grupo de las CACs, y ese dinero a veces es suficiente para el mantenimiento de muchas de las necesidades de la familia campesina. Entonces, en muchos estados estamos encontrando que hay menos mano de obra disponible, porque ahora esas personas pues ya tienen acceso a un recurso y entonces pues no necesariamente van a trabajar afuera, sino que se quedan trabajando en su unidad de producción. Por otro lado, el asunto de las condiciones, o sea, qué tanto los trabajadores y los propietarios de las fincas, de las organizaciones, etcétera, le dan valor a las condiciones que se crean con la biodiversidad, con el no uso de sustancias tóxicas, por ejemplo, ahora glifosato, pero también la presencia, como decías tú, pues en un sistema orgánico es más frecuente que te encuentres una víbora a que te lo encuentres en un sistema convencional, el acceso a otro tipo de recursos dentro de la unidad de producción que también a veces pueden hacer uso los trabajadores, etcétera. Entonces creo que la parte de la mano de obra tiene que, me parece, ¿no? O sea, analizarse de una manera como más integral, por ejemplo, analizar desde la estructura de las superficies del café en la región, porque no todas las fincas tienen 300 hectáreas, o sea, tenemos otras fincas de 10, 15 hectáreas y que están sobreviviendo, ¿no? Y luego, ¿cómo se distribuye la mano de obra también? ¿Sí? O sea, cómo se está jalando esa mano de obra y hay una competencia por esa mano de obra, más ahora con los programas, entre otras opciones que pueden tener los trabajadores. Entonces, me parece que como que hay, ¿qué otros aspectos te parecen a ti que habría que estudiar de este complejo de temas de mano de obra en sistemas, pues podríamos decir alternativos, comparándolo también con los sistemas convencionales? Muchas gracias. Me parece la parte del trabajo de la fuerza laboral, me parece, estoy muy interesada ahorita en esa cuestión y creo que quiero estudiar un poco más preguntas en ese sentido. Y bueno, quería comentar sobre lo que habías dicho de el trabajo de los niños, que ese es un tema súper interesante porque creo que desde la mirada del norte global se ve como muy negativa, ¿no? O sea, es como, ay, los niños están trabajando en el campo. Pero desde nuestra mirada latinoamericana es mucho más complejo que eso, ¿verdad? Sabemos que mucha de la transmisión del conocimiento sucede en el campo, no están, pues está la foto, ¿no? Que mostré, están las mamás mostrándoles, mira, esta es una planta que conocemos en Guatemala y la estamos la encontramos acá y así es como se cocina, o sea, así es como se va haciendo esa transferencia de conocimiento, ¿no? Y entonces, cómo esas visiones del trabajo pues son contradictorias, me parece muy interesante. La otra cosa es que el trabajo familiar, o sea, el concepto del trabajo familiar incluye el trabajo de los niños en muchos sentidos, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar sobre eso desde las regulaciones, ¿no? ¿Cómo podemos
no empatarlas, sino cómo entran en conversación. Eso es algo que pues no he incluido en mi trabajo, pero pienso en eso muy seguido, ¿no? Porque hemos hecho trabajo con los niños de los trabajadores migrantes y pues siempre es como, ¿por qué tenemos que ir a la escuela? ¿No? O sea, estamos en esta época que venimos a cosechar café y viene toda la familia a cosechar café. Y esto es un evento familiar, ¿no? O sea, la gente llega a cosechar café y luego ese dinero lo utilizan para reproducir su vida campesina en Guatemala, ¿no? Entonces compran semillas, fertilizantes, insumos, cosas para la casa, para el hogar, y es bien importante pues que toda la familia trabaje, ¿no? Entonces esas estructuras están en conflicto y me parece muy bien que lo notaste eso, gracias. La otra parte, tú habías comentado sobre, no sabía esto de Sembrando Vida, entonces hice ahí una nota que está muy importante eso. Y bueno, me preguntas sobre qué más falta, ¿no? Para preguntar, para pensar de esto en una manera más integral, porque bueno, no todas las fincas son iguales. Y yo creo que algo muy importante que tenemos que comentar es la parte de la libertad de asociación. Hace poco estuve en una conferencia mundial sobre los derechos de asociación y trabajo de jornales. Y en México, pues pienso que en la infancia todavía estamos comenzando a hablar sobre los derechos de asociación de los trabajadores migrantes, ¿no? Pero la otra cosa interesante es que son trabajadores que muchos de ellos no tienen papeles para trabajar, ¿no? Entonces, eso añade a su vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que necesitamos trabajar y pensar un poco más sobre la cuestión de la equidad social, ¿no? Las mujeres se les paga menos en el campo, y es significativamente menos se les paga. Y eso es algo que, digamos, es conocimiento de todos y está normalizado, ¿no? Entonces, creo que hay mucho trabajo ahí con la parte de la equidad social y cómo eso tiene que considerarse en las certificaciones, ¿no? Sobre todo, pues, la certificación orgánica, cómo puede incorporar eso. Entonces, esos son mis comentarios. Y bueno, también pensar cómo los ejidos, porque sí, estas plantaciones pues no son todo el café que se produce en el Soconusco, la mayoría son de ejidatarios. Entonces, ¿cuáles son las interacciones que existen entre el café social y el café de plantación? ¿Cuáles son las cuestiones sociales y ecológicas que condicionan mutuamente? Entonces, eso. Gracias, Laura. Muchas gracias, Esteli. Te voy a leer dos comentarios, una pregunta y le doy paso después a la participación del doctor Juan Antonio. Y Ulises Emanuel Martínez nos dice, te pregunta, ¿qué problemas son los más comunes al integrarse a equipos multidisciplinarios y cómo podemos afrontarlos? Leslie Angélica Quintero Domínguez te escribe, le admiro mucho, señorita Esteli. Marta Irene Hernández Santiago te dice, hola, excelente presentación, muy admirable tu trabajo como investigadora y aún más en otro país. Adelante, Esteli. Gracias. Sí, esta cuestión de los problemas interdisciplinarios, yo creo que algo que nos enfrentamos los agroecólogos es un conflicto de nuestro expertise, o sea, como ¿cómo se le puede decir eso? Como que no nos sentimos expertos muchas veces en algo, ¿no? En una especialidad. En la especialidad. Y yo creo que, pues, bueno, eso pues lo hemos sentido desde que estamos en la carrera de agroecología, luego va uno a otro programa interdisciplinario y luego está uno en un departamento interdisciplinario, pues uno a veces sí siente mucho eso, ¿no? Entonces yo creo que platicar un poco más con otros agroecólogos sobre cómo navegar la interdisciplinariedad y cómo sentirnos tal vez menos con ese conflicto, ¿no? Del expertise, ¿no? ¿Cómo se le dice? ¿Cómo dijiste?
Vicky. De la especialización. De la especialización, ¿no? Porque a veces sí me toca de que, bueno, no soy entomóloga, tampoco soy como hardcore ecology. Entonces, ¿cómo hacer eso? Yo creo que ese es el conflicto, un conflicto personal más grande. Pero lo que yo sí puedo decir es que en el mercado laboral en este momento se está realmente pidiendo mucho la experiencia interdisciplinaria, se está valorando muchísimo. Entonces, las personas que están llegando con este bagaje social, ecológico dentro de su formación, pues tiene mucho más valor que solamente un campo de conocimiento, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que yo veo más fuerte. El problema interdisciplinario es un poco más personal, tal vez. Pero yo veo muchas cosas más positivas, como nuestra capacidad de poder generar esos puentes entre las disciplinas, por ejemplo. Muchas gracias. Y Juan Antonio, por favor. Sí, gracias. Pues felicidades, Estelí. Creo que el tiempo es breve, pero fue una excelente charla, una excelente clase de ecología. Nos has dado muchos elementos importantes y además nos compartes las referencias a partir de las cuales podríamos profundizar en los temas que nos estás planteando. Creo que ese es un muy buen ejemplo de cómo es que debemos exponer, ¿no? Para ser generosos con nuestro auditorio y darnos pistas, ¿no? Caminos por donde transitar y poder profundizar en esto. Y sí, aunque tú dices, bueno, que no eres una ecóloga así de origen, ¿no? No te dedicas a la ecología dura, pero sin duda alguna estás teniendo contribuciones muy importantes en este terreno. Pero me llama mucho la atención el otro ámbito en el que estás trabajando, ¿no? El de la política, ¿sí? El del análisis político. Y te lo digo porque yo quizás por mi ignorancia, tengo algunas contradicciones también en ese sentido, o sea, y hay algunas cosas que me generan conflicto. Cuando yo escucho a algunos expositores de la importancia de la agroecología política, ¿no? Vamos a decirlo así, o de la parte política de la agroecología, percibo una tentación de hacer de la agroecología un espacio de militancia, ¿no? O sea, casi vamos a ser un partido político, ¿no? Que le llamemos agroecología, una sobreideologización, a veces yo así lo percibo, y para mí, bueno, no es que esté mal, finalmente cada quien escoge los caminos que quiera transitar, pero mi preocupación siempre ha sido que cuando entramos en esos terrenos es muy fácil que excluyamos a otros, ¿no? A los que no piensan como nosotros y quienes no militan y quienes no comulgan, ¿no? Con nuestra postura. Pero el planteamiento que tú tienes, ¿sí? Cuando hablas de la política en la agroecología, está encaminado a utilizar los conceptos y las herramientas de la ciencia política como marco de análisis, ¿sí? Creo que eso es bien importante. A mí además me suena cercano porque yo tuve un hermano que fue licenciado en ciencias políticas, ¿verdad? Entonces, desde muy chamaco andamos metidos analizando con él este tipo de cosas, y siempre me quedó claro que finalmente la política como ciencia pues nos da un marco que nos permite analizar los problemas como los que tú estás analizando. Y me queda claro que con base en eso desmitificas, ¿no? Algunas cosas que están ahí, que están generando problemas sociales muy serios, ¿no? Puedo estar comprando un café que viene de una finca que conserva biodiversidad, pero que socialmente no tiene ningún elemento de justicia, ¿verdad? Con malos salarios, con malas condiciones. Y eso es lo que afortunadamente creo que nos da el poder hacer este manejo de los problemas o este análisis de los problemas a partir de la ciencia política. Pero dime qué opinas. ¿Estoy diciendo algo sensato o digo con mis simplificaciones producto de mi formación biológica, ¿no? Disciplinar, unidisciplinar, ¿sí? ¿O tienes alguna coincidencia con lo que te estoy diciendo? ¿O algo que no coincida con lo que tú has pensado? Sí.
Bueno, gracias por el comentario, Juan. Yo creo que los ecólogos y agroecólogos no se nos conoce históricamente por ser sensatos, entonces no pasa nada. Entonces, bueno, creo que lo primero que me surge es que yo realmente me he dado cuenta, caminando todas estas facetas que hablas de la agroecología, desde la militancia a la parte también más académica, yo creo que sí hay un montón de diferentes agroecologías, es un mundo. Y hay gente que está trabajando desde la parte teórica, desde la parte ecológica y que considera la agroecología como los principios de la ecología en la producción de alimentos o de los agroecosistemas, hasta gente que utiliza o que, digamos, sí, trabaja en la agroecología como una forma para la soberanía, ¿no? Soberanía alimentaria, territorial, etcétera. Entonces, yo realmente sí pienso que existen muchas agroecologías y que todas esas agroecologías son válidas y creo que todas van caminando parejo, tal vez sus diferentes cajones y diferentes trincheras, pero ahí vamos todos, ¿no? Y ahí vamos avanzando la agroecología. Yo pienso que es tan importante el trabajo que están haciendo las organizaciones sociales y los movimientos sociales en cuanto a la agroecología para escalarla y también el trabajo que estamos haciendo más, tal vez que le dicen de escritorio, que no me gusta esa palabra para nada, porque también estamos haciendo un trabajo monumental para hacer estos caminos, ¿no? De la agroecología y el análisis político y el análisis ecológico y todo eso, y ahí vamos también caminando a la par. Yo creo que lo que tenemos que hacer más es estar más en comunicación, ¿no? Eso sería mi pensamiento. ¿Qué más? Sí, bueno, yo pienso que el, la retórica y el discurso también es parte de la agroecología y creo que eso es, ahí va también avanzando de cierta manera el valor y la importancia, ¿no? Que no es solamente la ecología, la agroecología no es solamente la ecología, sino también eh, pues que los movimientos sociales la están llevando a cabo de una manera más práctica. A mí me parece muy, muy importante, ¿no? Aunque no trabajemos ahí directamente. Muchísimas gracias, Esteli. Solamente queda una pregunta, pero yo entiendo también que el tiempo nos come, ¿verdad? Son 2:26. Y solamente te leería las preguntas, tal vez no haya tiempo para contestarlas, pero tú decides. Nos preguntan cómo podría abordarse este último punto que planteas en la conclusión para considerar la experiencia de los jornaleros. Otra, si has abordado en estos temas de investigación cuestiones de género, porque supongo que en estos temas de migración es un tanto más complejo para las mujeres. Y estas son preguntas de Marta Irene Hernández, Santiago, y el compañero Jesús Alejandro Martínez Moreno te felicita y dice muchas gracias por la gran ponencia, colega. Y bueno, pues tú decides, Esteli. Bueno, pues muchas gracias por los comentarios. Bueno, importante la parte de género, esa es tal vez lo que me gustaría abordar antes de irme a dar mi clase, Sí. Que tal vez mi trabajo no aborda la parte de género de manera directa, pero siempre he estado ahí, ¿no? Y creo que es algo importante pensar como el feminismo en la agroecología, pero tal vez retomando lo que dice Juan Antonio, ¿no? ¿Cuáles son las teorías feministas que podemos usar dentro de la agroecología para entender la agroecología, para escalar la agroecología y eso, ¿no? Creo que por ahí puedo compartirles la presentación para que la tengan todos, pero bueno, Gelda Morales, por ejemplo, acaba de publicar un artículo muy, muy bonito sobre el feminismo y la agroecología. Está Diane Rocheleau en Clark, que también tiene un trabajo muy importante sobre género y agroecología y manejo forestal. Y pues yo creo que sí le tenemos que entrar a la conversación de género
en la parte de los trabajadores laborales, ¿no? Por la inequidad que existe. Entonces, sí, gracias por ese comentario y muchas gracias a todos por dejarme estar aquí en casa con todos ustedes. Pues muchísimas gracias, Estelí, y ya te envié tu constancia, te agradecemos mucho, no hay manera de agradecer, vaya, es una cuestión muy simbólica, y te leo: Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Agroecología, extiende la presente constancia a la doctora Estelí Jiménez Soto por su participación como ponente en el Seminario de Actualización Permanente con la conferencia La agroecología y ecología política, implicaciones de la intensificación de la agricultura y conservación de la biodiversidad, realizado 22 de septiembre de 2021. Mil gracias de veras, muchos abrazos. Estamos muy contentos por esta apertura de este seminario. ¿Sí? Muchas gracias y bienvenidos a la carrera de agroecología. Muy bien, felicidades, Estelí, gracias. Gracias, Juan, estamos en contacto ahora que ya estoy más tranquila aquí establecida, a ver si platicamos, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Órale. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Saludos. Saludos, Emiliana. Entonces, ¿cómo se va a llevar la asistencia del día de hoy? ¿Se va a llevar como la propuesta que hice en el consejo, doctora, o se va a tomar la lista de asistencia? La doctora, le digo, la maestra Lourdes tiene la respuesta. Estamos aprobando, quedamos que íbamos a aprobar hoy y estamos probando esa posibilidad y vamos a ver qué tan eficiente puede ser o modificamos un poco la propuesta de asistencia. Habíamos hablado del principio de credibilidad de su registro y estamos viendo si puede ser en chat o puede ser otra vía. Denme oportunidad de ver con Moisés cuál sería la mejor, por favor. Claro que sí, profesor. Estamos al pendiente. Muchísimas gracias, Julia. Gracias a ustedes.